Era poco después de medianoche de ese sábado por la noche en East Kilbride, una tranquila ciudad al sur de Glasgow, conocida por sus cuidados barrios residenciales y el carácter pacífico de sus habitantes. En los modestos bloques de pisos de la zona reinaba normalmente una tranquilidad escocesa casi proverbial, ese tipo de silencio que solo se veía interrumpido ocasionalmente por el aullido del viento o el ladrido lejano de un perro. Pero esa noche, esa tranquilidad se rompería de una manera que nadie podría haber previsto. En uno de los complejos de apartamentos, que exteriormente no se diferenciaba en nada de los demás, detrás de puertas cerradas, estaba ocurriendo algo que ni siquiera los experimentados agentes de policía podrían asimilar semanas después. Los vecinos, que más tarde fueron interrogados por los investigadores, recordaban unos pasos pesados que retumbaban sobre sus cabezas. Algunos informaron de un ruido sordo, como si algo grande se hubiera caído al suelo. Luego siguió un silencio aún más inquietante que los ruidos anteriores, un silencio que parecía extenderse como una carga invisible por todo el edificio. En ese momento, nadie sospechaba que en el apartamento 14 se había producido una tragedia que destruiría para siempre la vida de toda una familia. Nadie podía imaginar que una joven que solo unas horas antes había enviado un cariñoso mensaje a su madre ya estuviera muerta. Y nadie habría creído que el hombre que vivía con ella y al que muchos consideraban un compañero cariñoso fuera capaz de cometer un acto que llevaría al límite de su resistencia psicológica, incluso a los detectives más curtidos. Phoenix Spencer había cumplido 29 años ese día de noviembre, una edad que nunca alcanzaría. Nacida en 2003 en la cercana ciudad de Strathaven, era la menor de 4 hermanos. Sus padres, Alison y Graham Spencer, habían criado a sus hijos en un entorno caracterizado por el cariño, la unión y los valores tradicionales escoceses. En Strathaven, donde todos se conocían y las noticias se difundían más rápido que el tiempo en las Highlands, la familia Spencer era considerada el epítome de la decencia y la cordialidad. La propia Phoenix encarnaba estos valores en cada fibra de su ser. Quienes la conocían la describían con palabras que hoy, después de todo lo sucedido, contrastan dolorosamente con su destino. Sus antiguos profesores de la Strathaven Academy la recordaban como una chica que no solo era brillante académicamente, sino que también tenía una habilidad natural para comprender y apoyar a los demás. Mientras que otros jóvenes de su edad estaban más preocupados por sí mismos, Phoenix había desarrollado desde muy temprana edad una gran sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Después de terminar la escuela, decidió no ir a la universidad y en su lugar optó por entrar directamente en la vida laboral. Comenzó a trabajar en el Strathaven Hotel, una posada tradicional escocesa conocida por su ambiente acogedor y su arquitectura histórica. El trabajo en la hostelería parecía hecho a su medida. Phoenix tenía el raro don de no solo atender a los clientes, sino también de hacerles sentir bienvenidos y apreciados. Los clientes habituales preguntaban específicamente por ella, e incluso los viajeros de paso recordaban meses después a la joven amable con la sonrisa cordial. Más tarde se trasladó a una pequeña cafetería en el centro de Strathaven, donde rápidamente se convirtió en el alma del negocio. Sus compañeros la describían como alguien que mantenía la calma incluso en los días más estresantes y siempre tenía una palabra de ánimo para los demás. Para los clientes habituales, hacía tiempo que era más que una simple camarera. Era un rostro familiar que alegraba sus mañanas y hacía que su día fuera un poco mejor. A los 21 años, la vida de Phoenix parecía seguir exactamente el camino que muchos jóvenes desean. Tenía un trabajo que le gustaba, una familia que la apoyaba incondicionalmente y un grupo de amigos que le daban seguridad.
El futuro se abría ante ella como una carretera abierta, llena de posibilidades y promesas. Pero entonces entró en su vida alguien que convertiría esa carretera en un callejón sin salida. Ewan Metin tenía 25 años cuando conoció a Phoenix en una reunión familiar. Era una de esas típicas reuniones escocesas en las que varias generaciones se reunían para celebrar, comer e intercambiar historias. Phoenix estaba en su elemento, reía con sus primos, ayudaba en la cocina y se aseguraba de que todos se sintieran cómodos. Ewan, por su parte, se mantenía más bien al margen, no hablaba mucho, rara vez sonreía y a muchos les parecía alguien que no se sentía especialmente cómodo en grupos grandes. Quizás fue esta contradicción lo que llamó la atención de Phoenix. Mientras que otros lo percibían como reservado o incluso antipático, ella veía en él a alguien que tal vez solo era tímido o tenía dificultades para abrirse. Phoenix siempre había creído en lo bueno de las personas. Era alguien que daba una oportunidad a los demás, que estaba dispuesta a mirar más allá de la primera impresión. Esta cualidad que la hacía tan adorable resultaría ser fatal. Durante las primeras semanas de su relación, Ewan parecía florecer. En presencia de Phoenix, mostraba un lado que sus conocidos no conocían. Se volvió más hablador, realizó actividades que antes evitaba y mostró una atención que, al principio, sorprendió positivamente a la familia de Phoenix. Sus amigos, por el contrario, se mantuvieron escépticos. Algunos de ellos expresaron cautelosamente sus preocupaciones, consideraban que la relación era inadecuada o tenían una sensación incómoda que no podían definir con exactitud. Pero Phoenix defendió su elección con la misma convicción con la que tomaba todas sus decisiones. Tras solo unos meses de conocerse, los dos decidieron irse a vivir juntos. Alquilaron un pequeño piso en East Kilbride, a unos 20 kilómetros de Strathaven. Era un modesto apartamento en la primera planta de un bloque de varios pisos, nada especial, pero suficiente para una pareja joven. El piso constaba de un salón con cocina abierta, un dormitorio, un baño y un pequeño pasillo. Desde fuera, parecía el comienzo perfecto para una vida en común. Phoenix decoró el piso con el mismo cuidado con el que abordaba todo lo demás en su vida. Colocó fotos familiares, colgó cortinas que aprovechaban al máximo la escasa luz natural y creó un ambiente que, a pesar de su sencillez, resultaba acogedor y agradable. Ewan trabajaba en aquella época como cartero, un trabajo que le obligaba a madrugar, pero que le permitía estar en casa por las tardes. Desde fuera, parecían una pareja joven como cualquier otra que intentaba construir una vida juntos. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a aparecer las primeras grietas. Al principio eran pequeñas cosas que Phoenix compartía con su familia y sus amigos más cercanos, mencionadas de pasada, a menudo minimizadas. Ewan podía ser temperamental, especialmente cuando llegaba a casa del trabajo. Reaccionaba con dureza ante pequeñas cosas y se encerraba en un silencio glacial cuando algo no salía como él quería. Phoenix atribuía su comportamiento al estrés, al trabajo agotador, a su difícil infancia, de la que rara vez hablaba. Con el tiempo, estos episodios se hicieron más frecuentes e intensos. Los celos de Ewan comenzaron a manifestarse, al principio de forma sutil, luego cada vez más abiertamente. Le hacía preguntas sobre su trabajo, quería saber con quién había hablado, desconfiaba de los mensajes de su teléfono móvil. Lo que había comenzado como interés se convirtió en control. Phoenix intentó tranquilizarlo, intentó calmar la situación, intentó comprenderlo, pero el comportamiento de Ewan se intensificó. Para el año 2024, la dinámica de su relación había cambiado radicalmente. Phoenix se confió a sus amigos y admitió que ya no era feliz. La persona de la que se había enamorado, o al menos la persona que creía que era,
Ya no existía, si es que alguna vez había existido. Empezó a pensar en terminar la relación. Necesitaba tiempo para pensar en su futuro, pero le resultaba difícil poner punto final de forma definitiva. Phoenix era leal, a veces demasiado leal para su propio bien. Cuando finalmente le dijo a Ewan que necesitaba distanciarse, él no reaccionó con comprensión ni aceptación. En cambio, comenzó a justificarse. Achacó la responsabilidad de su comportamiento a las sustancias, cocaína, esteroides, alcohol. Se presentó como víctima de sus propias debilidades, prometió mejorar, juró que todo sería diferente tan pronto como superara esos problemas. Phoenix, cuya compasión estaba profundamente arraigada, le dio otra oportunidad. Fue una decisión que le costaría la vida. El 16 de noviembre de 2024 fue un sábado como muchos otros. Phoenix terminó su turno en el hotel Strathaven a última hora de la tarde. Era noviembre y la oscuridad ya se había apoderado de Escocia. Los días se habían acortado, las temperaturas habían bajado y la típica humedad escocesa flotaba en el aire. Phoenix condujo de vuelta a East Kilbride, un trayecto de unos 20 minutos que había hecho tantas veces que podría haberlo recorrido con los ojos cerrados. Durante el trayecto, Ewan le envió varios mensajes. Se sentía solo, le decía. La echaba de menos. Phoenix respondió como siempre, tranquilizándolo, asegurándole que pronto estaría en casa. Era el tipo de intercambio que es habitual en las relaciones, pero que, en retrospectiva, tiene un presagio inquietante. Cuando entró en el apartamento, todo parecía normal. Ewan había pedido comida y se sentaron juntos frente al televisor. Comieron comida para llevar, vieron una película y pasaron una velada que en su cotidianidad resultaba casi reconfortante. A las 9:37, Phoenix envió un breve mensaje a su madre. Estaba en casa, se encontraba bien, estaban cenando. Alison Spencer leyó el mensaje, respondió con un emoji de corazón y no le dio más importancia. Era uno de los innumerables mensajes que se envían las madres y las hijas. Banal, cotidiano, reconfortante en su normalidad. Pero ese mensaje sería el último que Phoenix enviaría jamás. Lo que ocurrió en ese apartamento en las horas posteriores a la medianoche destruiría una familia amorosa, conmocionaría a una comunidad y llevaría al límite emocional incluso a los investigadores más curtidos. La fachada perfecta que Phoenix y Ewan habían mantenido ante el exterior se derrumbaría de una manera que nadie podría haber previsto. Y detrás de esa fachada se escondía un horror que planteaba la pregunta de hasta qué punto conocemos realmente a las personas con las que compartimos nuestra vida. Poco después de medianoche, el apartamento de East Kilbride se convirtió en un lugar de terror. Los vecinos, que más tarde fueron interrogados por la policía, no pudieron determinar la hora exacta, pero la mayoría recordaba que debió de ser entre medianoche y la 1 de la madrugada. La señora Campbell, una anciana que vivía justo debajo del piso de Phoenix y Ewan, se despertó por un ruido fuerte. Sonaba como si algo pesado cayera al suelo, seguido de pasos apresurados que iban y venían por encima de ella. Se quedó despierta un momento, escuchando, sin saber muy bien si debía reaccionar. En los edificios de apartamentos, los ruidos no eran nada inusual. Muebles que se caían, discusiones nocturnas, gente borracha que volvía a casa. Pero había algo en la naturaleza de esos ruidos que le parecía diferente. Después de unos minutos volvió la calma, un silencio que era casi más inquietante que el ruido anterior. La señora Campbell se dio la vuelta y finalmente volvió a dormirse, sin sospechar el horror que se había producido sobre ella. Lo que sucedió esa noche no se podría reconstruir por completo hasta días después. La investigación forense, el análisis de los rastros de sangre,
la evaluación de las pruebas digitales y, por último, pero no menos importante, las propias declaraciones de Ewan revelaron una imagen de aterradora claridad. Phoenix no había recibido ninguna advertencia. No hubo ninguna discusión, ninguna escalada que le hubiera hecho presagiar lo que estaba por venir. En un momento estaban sentados juntos frente al televisor y al siguiente, Ewan la atacó. La estranguló con sus manos, apretando hasta que su cuerpo se relajó. Pero el estrangulamiento no le bastó. Cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló, una y otra vez, con una violencia que refutaba cualquier idea de un momento de pérdida de control. Los forenses contaron más tarde más de 20 puñaladas. Muchas de ellas estaban en su cara, un hecho que incluso a los investigadores experimentados les costó asimilar. Atacar la cara significaba más que matar, significaba borrar, destruir la identidad de la víctima. La puñalada mortal alcanzó el pecho de Phoenix y perforó órganos vitales. Probablemente murió en cuestión de minutos, un pequeño consuelo en un mar de horror. Pero para Ewan, la muerte de su novia no fue el final de sus actos, sino solo el principio. Lo que siguió superó incluso las peores imaginaciones de los investigadores que más tarde entraron en la escena del crimen. Ewan llevó el cuerpo sin vida de Phoenix al cuarto de baño. Cogió 3 cuchillos de la cocina, de diferentes tamaños y con diferentes hojas. De forma sistemática, sin prisas, sin mostrar ninguna emoción, comenzó a descuartizar su cuerpo. El análisis forense de los restos de sangre reveló más tarde que este proceso debió de llevar bastante tiempo. No fue un acto impulsivo, ni la reacción de pánico de un hombre que acababa de cometer un terrible error. Fue metódico, controlado, inquietantemente tranquilo. Separó la cabeza de Phoenix del cuerpo y la colocó de una manera que los investigadores describirían más tarde como escenificada. La cabeza fue colocada en posición vertical bajo su brazo izquierdo, como si formara parte de una macabra exposición. Ewan solo cubrió el torso con un paño de cocina, un gesto extraño que parecía un intento de poner cierto orden en el caos absoluto. Las baldosas del baño estaban cubiertas de sangre, las paredes salpicadas y el aire impregnado de un olor metálico que más tarde haría retroceder a los policías. Pero incluso después de cometer este acto inconcebible, la noche de Ewan aún no había terminado. Lo que sucedió en las horas siguientes sería un enigma incluso para los psicólogos criminalistas. En lugar de huir, derrumbarse o pedir ayuda, Ewan cogió el móvil de Phoenix. Lo desbloqueó. Quizás conocía el código o ella había dejado activado el escáner de huellas dactilares. Y comenzó a asumir su identidad. A las 8 de la mañana, mientras el sol salía sobre Escocia y la gente normal comenzaba su domingo por la mañana, Ewan estaba sentado en el apartamento, con el cuerpo descuartizado de Phoenix a pocos metros de distancia, utilizando su teléfono para ver contenido pornográfico. No fue un breve momento de distracción o de conmoción. Más tarde, los análisis forenses digitales documentarían que durante un periodo de casi 11 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, realizó más de 170 sesiones separadas en diferentes sitios web. La mañana del domingo, amaneció en East Kilbride con la típica tristeza escocesa que caracteriza al mes de noviembre. Nubes grises se cernían sobre los tejados, una fina llovizna mojaba las calles y las pocas personas que circulaban por ellas se apresuraban hacia sus destinos con los cuellos levantados. En el apartamento del primer piso reinaba un silencio que contrastaba con la normalidad del entorno como la oscuridad con la luz. Ewan estaba sentado en el sofá, con el móvil de Phoenix en la mano. Su propio teléfono estaba a su lado, olvidado o ignorado.
El cadáver de su novia yacía a menos de 5 metros de él, detrás de la puerta cerrada del baño. Sin embargo, la expresión de Ewan no mostraba ni pánico ni remordimiento. Las horas pasaban mientras él navegaba por sitios web pornográficos como si nada hubiera pasado, como si no acabara de matar y mutilar a una persona. Hacia el mediodía, cogió el teléfono de Phoenix y abrió la aplicación de mensajería. Allison Spencer, la madre de Phoenix, había enviado un mensaje a primera hora de la mañana. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal la noche?» Era el tipo de mensaje que las madres envían a sus hijas adultas. Inofensivo, cariñoso, parte de la conexión diaria que mantiene unida a la familia. Ewan borró el mensaje y empezó a escribir. Sus dedos se movían sobre el teclado con una frialdad que más tarde dejaría atónitos incluso a los investigadores más experimentados. «Lo siento, acabo de despertarme». El mensaje era breve, conciso, totalmente atípico en Phoenix, que solía escribir con calidez y detalle. Pero para Allison, que no sospechaba nada malo, la respuesta no le pareció lo suficientemente alarmante como para reaccionar de inmediato. Poco después, Ewan envió otro mensaje al número de Allison desde su propio teléfono. «Anoche ambos bebimos un poco de más. Phoenix todavía está durmiendo. Te llamará más tarde». El mensaje pretendía simular normalidad, explicar por qué las respuestas de Phoenix podían ser algo tardías o inusuales. Era un intento de ganar tiempo, de retrasar el descubrimiento. Allison leyó los mensajes con una ligera inquietud que no podía definir con exactitud. Algo no le cuadraba. Phoenix rara vez bebía hasta perder el conocimiento, y aunque lo hiciera, normalmente lo contaba con detalle al día siguiente, a menudo con humor autocrítico. Esos mensajes breves e impersonales no encajaban con su hija. Sin embargo, Allison decidió ignorar sus preocupaciones por el momento. Las parejas jóvenes a veces tenían fines de semana salvajes. Quizás Phoenix simplemente tenía resaca y quería descansar. Pero Ewan no se limitó a quedarse en el apartamento esperando el inevitable descubrimiento. El domingo por la tarde salió del apartamento, se subió al coche de Phoenix y condujo por East Kilbride. Las cámaras de seguridad de la ciudad, que más tarde fueron analizadas por la policía, lo mostraron en varios lugares. Fue a ver a un conocido traficante y compró drogas, cocaína y posiblemente otras sustancias. Los investigadores sospecharon más tarde que durante ese trayecto también intentó deshacerse de pruebas, posiblemente ropa manchada de sangre u otros objetos incriminatorios. El hecho de que se moviera en público solo unas horas después de haber cometido un asesinato demostraba un grado aterrador de sangre fría. Las personas normales que cometen un acto terrible en un momento de locura suelen entrar en pánico. Huyen, se esconden, se derrumban. Ewan, por el contrario, condujo por la ciudad como si fuera una salida dominical cualquiera. Hizo recados, compró drogas y luego regresó al apartamento donde yacía el cadáver de Phoenix. De vuelta en el apartamento, consumió las sustancias que había comprado. Se sentó de nuevo en el sofá, volvió a coger el móvil de Phoenix y se perdió en horas de consumo de contenido pornográfico. La investigación forense digital documentó meticulosamente cada clic, cada página visitada, cada minuto que pasó en ese trance grotesco. Era como si intentara bloquear la realidad, refugiarse en otro mundo en el que el horror del cuarto de baño no existía. Cuando cayó la noche y la oscuridad volvió a cubrir Escocia, Ewan pidió drogas directamente al apartamento. Un traficante las entregó en la dirección donde yacía un cuerpo mutilado. La pura absurdidad de este acto, la separación total de la realidad y la normalidad, sería interpretada más tarde por los psicólogos como un signo de disociación extrema o estructura de personalidad psicopática. Mientras tanto,
en Strathaven, crecía la inquietud de la familia de Allison. Phoenix no había dado señales de vida en todo el domingo. Los mensajes seguían sin respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Para una familia que estaba en contacto diario, esto era muy inusual. Allison intentó calmarse. Quizás Phoenix había perdido su móvil. Quizás se le había agotado la batería. Quizás solo quería pasar un día tranquilo con Ewan. Pero cuando llegó el lunes por la mañana y Phoenix no apareció para trabajar en el Strathaven Hotel, la inquietud se convirtió en verdadera preocupación. Phoenix Spencer era conocida por su fiabilidad. En todos los años que llevaba trabajando en el Hotel Strathaven, nunca había faltado al trabajo sin avisar. Incluso cuando estaba enferma, llamaba con antelación, se disculpaba varias veces y se ofrecía a recuperar su turno. Cuando no acudió al trabajo el lunes 18 de noviembre por la mañana y tampoco respondió a las llamadas, su jefa supo inmediatamente que algo iba mal. Se puso en contacto con Allison Spencer de inmediato. La voz de la directora del hotel sonaba preocupada. «Señora Spencer, Phoenix no ha venido a trabajar hoy. No podemos localizarla. ¿Sabe dónde está?» Para Allison, ese fue el momento en el que una vaga inquietud se convirtió en una fría certeza. Algo iba terriblemente mal. Una madre conoce a sus hijos, siente instintivamente cuando hay peligro. Allison cogió el teléfono y marcó el número de la policía. «Mi hija ha desaparecido», dijo con voz temblorosa. «No responde a los mensajes. No ha ido a trabajar. No es propio de ella. Por favor, tienen que ir a buscarla». El agente al otro lado de la línea anotó la dirección en East Kilbride y prometió enviar una patrulla de inmediato. En Escocia, las denuncias de personas desaparecidas se toman muy en serio, especialmente cuando se trata de mujeres jóvenes. La policía sabe que las primeras horas pueden ser decisivas. A las 12:10 de la tarde del lunes, 2 coches patrulla se detuvieron frente al bloque de pisos en East Kilbride. 4 agentes de policía salieron de los coches. 2 agentes veteranos y 2 compañeros más jóvenes que llevaban poco tiempo en el servicio. Esperaban un control rutinario, tal vez una joven que hubiera perdido su teléfono móvil o que no estuviera localizable tras una discusión con su novio. Nada en su formación les había preparado para lo que iban a encontrar. Llamaron al timbre de la puerta del piso. Se oyeron pasos acercándose desde el interior, lentos y uniformes. La puerta se abrió y Ewan Metin se presentó ante ellos. Su expresión era tranquila, casi serena. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta, con el pelo ligeramente revuelto como si acabara de levantarse. «Buenos días», dijo con una voz que no revelaba ningún atisbo de nerviosismo. «¿Puedo ayudarles?» «Buscamos a Phoenix Spencer», explicó el agente de mayor rango. «Su familia está preocupada. ¿Está aquí?» Ewan asintió lentamente. «Sí, está aquí. Entren». Se hizo a un lado y dejó entrar a los policías. Fue esa calma, esa inquietante normalidad en su comportamiento, lo que más tarde se mencionaría repetidamente en los informes. Los agentes entraron en el pequeño vestíbulo, y en ese momento se encontraron con algo que alertó inmediatamente sus sentidos. Había un olor en el aire, metálico, dulzón, inconfundible. Cualquier policía con unos años de servicio conoce ese olor. Es el olor de la sangre, mucha sangre. El agente de mayor rango intercambió una mirada con su compañero. Instintivamente llevó la mano a la radio que llevaba en el hombro. «¿Dónde está Phoenix?», preguntó con tono más severo, con la voz ahora tensa. Ewan señaló con la cabeza hacia la sala de estar. «Ahí dentro». Los agentes avanzaron con cautela, con la mano cerca del arma, aunque Ewan no hacía ningún intento de atacarlos o huir.
Simplemente los siguió como si se tratara de una visita totalmente normal. Lo que los policías vieron en la sala de estar dejó paralizados incluso a los más experimentados. En el suelo, a pocos metros del sofá, yacía un cuerpo desnudo y decapitado. El torso estaba cubierto de forma improvisada con un paño de cocina. La cabeza estaba cuidadosamente colocada bajo el brazo izquierdo, con la cara girada hacia un lado y los ojos cerrados. La sangre se había acumulado en charcos oscuros en el suelo, se había filtrado por las rendijas entre las tablas del suelo y había salpicado las paredes. Uno de los agentes más jóvenes retrocedió tambaleándose, se dio la vuelta y vomitó en el pasillo. El agente más veterano, aunque conmocionado por dentro, mantuvo la compostura por fuera. Se volvió hacia Ewan, cuyo rostro seguía mostrando una inquietante calma. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el agente, con voz ahora dura y controlada. Ewan se encogió de hombros, un gesto tan cotidiano como si estuviera explicando por qué se había acabado la leche. «He matado a mi novia», dijo simplemente, sin excusas, sin justificaciones, sin emociones, solo una constatación sobria. El agente lo miró fijamente, incapaz de comprender por un momento cómo alguien podía hablar con tanta calma de un acto así. «Tiene que venir con nosotros», dijo finalmente el agente y le indicó a su compañero que llamara a refuerzos. Ewan asintió obedientemente y extendió las muñecas, como si ya esperara a las esposas. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia uno de los agentes y comentó con indiferencia: «Supongo que así serán los próximos 25 años de mi vida». El apartamento fue acordonado inmediatamente como escena del crimen. En cuestión de minutos, la tranquila calle residencial de East Kilbride se convirtió en un escenario de frenética actividad policial. Los coches patrulla bloquearon ambos extremos de la calle. Se colocó cinta de precaución y los agentes, vestidos con trajes protectores, comenzaron a documentar sistemáticamente la escena del crimen. Los vecinos curiosos se agolparon detrás de las barreras, cuchicheando entre ellos, tratando de comprender lo que había sucedido en su tranquilo barrio. El equipo forense llegó alrededor de las 2 de la tarde. 6 especialistas, equipados con cámaras, marcadores, productos químicos y la distancia emocional necesaria para procesar este tipo de escenas. Pero incluso para estos profesionales experimentados, lo que encontraron fue extraordinariamente perturbador. La jefa del equipo, la inspectora Margaret Ross, una mujer con más de 20 años de experiencia en la investigación de homicidios, tuvo que detenerse un momento y respirar profundamente después de echar un primer vistazo al apartamento. El equipo de recogida de pruebas trabajó metódicamente. Cada gota de sangre fue fotografiada, catalogada y analizada. Las salpicaduras de sangre en las paredes contaban su propia historia, mostraban la fuerza de los ataques, la posición de la víctima, los movimientos del agresor. La concentración de sangre era mayor en el cuarto de baño. Allí fue donde Ewan Phoenix decapitó a su víctima. Allí fue donde se tomó su tiempo para llevar a cabo su cruel trabajo. Los 3 cuchillos que había utilizado aún yacían en el suelo. Un cuchillo de cocina, un cuchillo de pan y un cuchillo pelador más pequeño. La forense, la doctora Sarah Campbell, llegó alrededor de las 3 de la tarde. Se arrodilló junto al cuerpo de Phoenix, con la mirada concentrada y profesional tras las gafas protectoras. «Más de 20 puñaladas», murmuró mientras realizaba su examen preliminar. «Muchas de ellas en la cara. Eso indica un odio extremo o el deseo de borrar la identidad de la víctima». Examinó la herida del cuello. La decapitación se produjo post-mortem. La causa de la muerte fue probablemente una puñalada en el pecho que atravesó el corazón. Mientras el equipo forense trabajaba, Ewan Metheny fue trasladado a la comisaría de East Kilbride.
Se sentó tranquilamente en la sala de interrogatorios con las manos cruzadas sobre la mesa. La inspectora Ross y su compañero, el sargento James Murray, entraron en la sala y se sentaron frente a él. Ross lo estudió durante un momento, tratando de detectar en su rostro algún signo de remordimiento, conmoción o incluso emoción humana. No encontró nada. «Cuéntenos lo que pasó», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. Ewan se reclinó en la silla, como si estuviera reflexionando sobre una pregunta cotidiana. «Yo la maté», dijo. «Ocurrió después de medianoche. Habíamos pasado la noche juntos, todo era normal, y entonces simplemente lo hice». «¿Por qué?», preguntó el detective Murray. Ewan se encogió de hombros. «No podía vivir con un cadáver completo», respondió con una objetividad que sorprendió a ambos investigadores. «Por eso la descuarticé». Era una explicación que no era una explicación real, una justificación que no justificaba nada. Ross y Murray intercambiaron una mirada. Habían hablado con muchos delincuentes a lo largo de sus carreras, pero esa falta de emoción era inusual, incluso para ellos. «¿Sabes que acabas de matar a una persona?», preguntó Ross, con voz más aguda. «¿Entiende la gravedad de lo que ha hecho?». Ewan asintió lentamente. «Sí. Sé que iré a la cárcel. 25 años, supongo». Sus palabras eran mecánicas, como si recitara datos memorizados. Los investigadores intentaron profundizar más, buscar motivos, cualquier circunstancia que pudiera explicar ese acto inconcebible. Ewan mencionó sus problemas con las drogas, cocaína, esteroides, alcohol. Se presentó como alguien que había perdido el control, cuyo juicio estaba nublado por las sustancias, pero su relato no encajaba con los hechos. El crimen había sido demasiado metódico, demasiado controlado, demasiado cuidadoso. Lo que más perturbaba a los investigadores no era el crimen en sí, por horrible que fuera, sino lo que Ewan había hecho después del asesinato. El análisis forense digital, que se llevó a cabo en paralelo, reveló una imagen de aterradora frialdad. La detective Lisa Anderson, especialista en pruebas digitales, entró en la sala de interrogatorios con una tableta en la mano. «Hemos analizado el teléfono de Phoenix», dijo con voz tensa. «El domingo, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, se visitaron 170 sitios web pornográficos diferentes. Todos desde el móvil de Phoenix». Hizo una pausa y miró directamente a Ewan. «¿Estuvo viendo pornografía durante 11 horas mientras su novia yacía muerta en la habitación de al lado?» Ewan bajó la mirada, pero no por vergüenza. Era más bien un gesto de incomodidad, como si hubiera cometido un error embarazoso. «Sí», dijo simplemente, sin explicaciones, sin justificaciones, solo una simple confesión. Los investigadores estaban atónitos. En todos sus años de carrera habían interrogado a asesinos que lloraban, que negaban, que se derrumbaban o que intentaban racionalizar sus actos. Pero la total ausencia emocional de Ewan era algo que no podían entender. La noticia de la muerte de Phoenix Spencer se extendió como la pólvora por Strathaven y East Kilbride. En las pequeñas comunidades escocesas, donde todo el mundo se conoce, la conmoción era palpable. El hotel Strathaven cerró durante 3 días en señal de respeto por Phoenix. Sus compañeros de trabajo depositaron flores en la entrada. Lloraron juntos y recordaron a la joven que cada mañana acudía al trabajo con una sonrisa. Para Allison y Graham Spencer se derrumbó su mundo. La policía les había dado la noticia con esa cautelosa formalidad que emplean los agentes cuando saben que sus palabras cambiarán una vida para siempre. Allison se derrumbó. Graham la sujetó y en ese momento ambos perdieron una parte de su alma. Su hija menor, su bebé,
había sido asesinada de la forma más brutal por el hombre en quien confiaba. Ewan Metheny compareció ante el tribunal el 20 de noviembre, solo 2 días después de su detención. Fue acusado de asesinato y de obstrucción a la justicia. No dijo nada, no mostró ninguna emoción y fue puesto en prisión preventiva. Debido a la extrema brutalidad del crimen, el caso se remitió directamente al Tribunal Superior de Glasgow, el tribunal penal más alto de Escocia. Los meses previos al juicio fueron una espera insoportable para la familia de Phoenix. Tuvieron que vivir con la certeza de que su hija ya no existía, de que nunca volverían a oír su voz, a ver su sonrisa o a abrazarla. Al mismo tiempo, tuvieron que prepararse para el juicio, para enfrentarse al hombre que había destruido su vida. El juicio comenzó el 17 de junio de 2020 en el Tribunal Superior de Glasgow, un imponente edificio victoriano que durante más de 100 años había sido testigo de los crímenes más oscuros de Escocia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas llenaban los bancos de la prensa. Los vecinos se apiñaban en los asientos de los visitantes y la familia de Phoenix se sentaba en primera fila, con los rostros marcados por meses de sufrimiento. Ewan Metheny estaba en el banquillo de los acusados, con la misma expresión vacía que el día de su detención. Se leyó la acusación: asesinato, decapitación, mutilación del cadáver, obstrucción a la justicia mediante la falsificación de mensajes. Los detalles que se expusieron en la sala del tribunal hicieron estremecer incluso a los periodistas judiciales más experimentados. La fiscalía presentó sus pruebas con precisión metódica. Se presentaron los informes de la autopsia que documentaban más de 20 puñaladas. Se mostraron las pruebas digitales, las 170 visitas a sitios web pornográficos, los mensajes falsos a Alison Spencer, las grabaciones de las cámaras de seguridad del trayecto de Ewan por la ciudad. Cada prueba pintaba la imagen de un hombre que no había actuado por impulso, sino con un cálculo aterrador. La defensa intentó alegar factores psicológicos. El abogado de Ewan argumentó que su cliente estaba bajo los efectos de las drogas, había sufrido un colapso mental y no recordaba el crimen. Pero incluso el abogado defensor tuvo que admitir que la mayoría de la gente consideraría a su cliente como la encarnación del mal. Eran palabras que revelaban la impotencia de la defensa. El 14 de julio de 2020, Ewan Metheny se declaró culpable de ambos cargos. No hubo más juicios, ni testimonios, ni debates. Aceptó su culpabilidad con la misma actitud impasible que había mostrado desde su detención. El juez presidente, Lord Justice McBride, un hombre con más de 30 años de experiencia en la magistratura, leyó la sentencia con una voz que temblaba por la emoción contenida. Lo que ha hecho, señor Metheny, es verdaderamente atroz. Ha abusado de la confianza de una mujer que le amaba. No solo le quitó la vida, sino que también le robó toda dignidad en sus últimos momentos. Su comportamiento tras el crimen muestra un grado de frialdad que resulta difícil de comprender incluso para este tribunal, que ha visto muchas cosas. La sentencia: cadena perpetua con una pena mínima de 23 años antes de una posible libertad condicional. Ewan Metheny aceptó la sentencia sin mostrar ninguna reacción visible. Se lo llevaron y la familia Spencer se quedó atrás, sin el consuelo de la justicia, pero al menos sabiendo que el hombre que había matado a su hija pasaría el resto de su vida entre rejas. La historia de Phoenix se convirtió en algo más que un simple caso criminal. Se convirtió en un poderoso recordatorio de los peligros que pueden acechar detrás de las fachadas perfectas. En las redes sociales, miles de personas compartieron su historia y debatieron sobre las señales de alerta que se habían pasado por alto. Phoenix y Ewan parecían una pareja joven y feliz en Instagram y TikTok,
con fotos de comidas juntos, escapadas de fin de semana y momentos felices. Pero detrás de esas imágenes cuidadosamente seleccionadas se escondía una oscura realidad. Hoy en día, Phoenix Spencer no es recordada como una víctima, sino como una joven llena de luz, bondad y esperanza. Su familia ha creado una fundación en su nombre que ayuda a las víctimas de la violencia doméstica.